Gloria a Dios. Buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias le doy a Dios por cada una de sus bendiciones. Aún le doy gracias a Dios en este día por la lluvia que nos mandó todo este fin de semana, ya que es de bendición la lluvia. Amén. Creemos que Dios sabe las necesidades que hay en este mundo y la lluvia es una de ellas, ya que el agua es un líquido muy vital para el ser humano. Se dice que una persona cuando no come puede durar hasta 30 días, creo, sin comer, porque después de que comienza a tener hambre se empieza a alimentar a sí mismo de todas de todo lo que ha sido consumado en nuestro cuerpo y que tiene las reservas que tiene ahí. Pero de dejar de tomar agua, de dejar de beber, solamente tiene el ser humano la capacidad de durar 3 días sin beber agua. Y le doy gracias a Dios por la lluvia, porque es un líquido vital para nuestra vida, para nuestra salud. Y gloria a Dios por todas las cosas. Bendiciones para ustedes. Un fuerte abrazo, un saludo para todos mis amigos, amigas que me escuchan, que me va a estar escuchando, y para todos mis hermanos en Cristo, mis hermanos y mis hermanas, les mando un fuerte abrazo. Que Dios los siga bendiciendo. Y en este momento quiero iniciar con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Quiero iniciar con la palabra. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13 al 15. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Entonces, por las partes bajas del lugar, dentro del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Escucha bien esto: puse el pueblo por familias, y con espadas, y con sus lanzas, y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vosotros, y pelear por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Padre, te rogamos que seas tú obrando de una manera sobrenatural en este momento sobre nuestras vidas. Padre, te ruego, Padre, que allá donde estén escuchando y viendo este video, allá vayas y tú, Señor, vayas Señor, tocando los corazones, transformando los corazones. Precioso Espíritu Santo, ven y convence, Señor, a toda aquella alma que no te ha recibido como tu Señor y Salvador. Trae una convicción de pecado, de arrepentimiento, para que vengan a un conocimiento pleno de tu palabra, pleno de tu presencia, Espíritu de Dios. Oh, Santo.
allá, Señor, donde quiera que estén escuchando, en sus casas, en sus trabajos, donde vayan, Señor, sea tu presencia tocando de una manera especial. Padre, que en medio de tu palabra, Señor, te pido que seas tú, Señor, confirmando tu palabra con milagros y prodigios. Que aquel que sea, Señor, que está enfermo sea sanado en el nombre de Jesús. Aquel que es, Señor, tormentado por alguna opresión de parte del enemigo, sea libre en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que tengan una necesidad, Señor, sé tú supliendo conforme tu propósito sobre su vida de cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la otra ocasión les decía que estamos viviendo tiempos muy importantes en la vida del ser humano. Han acontecimientos que han entrado en nuestra vida, que el ser humano ha entrado en un proceso, en un cambio tan importante y tan interesante, que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. Les hablaba en una ocasión que la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él prometió un día venir por su pueblo y Él lo va a cumplir, y de esa venida está pronto por suceder. Y le decía que ya no queda mucho tiempo, ya no queda muchos años para que ese acontecimiento suceda. ¿Cómo así, hermanos? Sí, porque si usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que todas las profecías, las palabras que Dios dijo o Jesús dijo a través del tiempo que Él estuvo aquí, a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de aquellos hombres que se consagraron a Dios, y que el Espíritu de Dios está con ellos. Hablaron de palabras que iban a suceder en los últimos tiempos. Y ahora, hoy en día, en el 2025, en el año actual donde estamos viviendo, se están cumpliendo una profecía muy importante. Yo recordaba que en el año 1999, cuando yo me entregué a Jesús, cuando yo lo acepté como mi Señor y Salvador, y que se empezaba a hablar acerca de las profecías que Cristo venía. Hay una profecía, hay un acontecimiento muy importante que en aquel tiempo se hablaba y se tenía una vaga idea de cómo iba a suceder. Y ese es acerca de la marca de la bestia. La Biblia dice que ninguno iba a comprar, ninguno iba a vender, ninguno iba a poder hacer alguna transición si no tenía la marca sobre su cuerpo. Y en aquellos años, cuando yo escuchaba aquel mensaje, podíamos tener alguna idea vaga de cómo iba a suceder aquel acontecimiento. Pero hoy, en el año 2025, no solamente es una idea, ahora es un hecho de que va a suceder. Ahora hemos entrado en una etapa donde nuestros hijos van a empezar a ser guiados por una inteligencia artificial. Si tú miras en tu teléfono, si tú miras en internet, ahora hay una guía, y esa guía es una inteligencia artificial, la cual te da consejos, la cual supuestamente te ayuda a buscar cosas que tú estés buscando en internet. Pero a mí me llama la atención este acontecimiento, porque podemos ver hoy en día la mayoría de nuestros hijos, la mayoría de las personas están bajo un teléfono día y noche.
Están bajo un teléfono observando lo que está pasando. Pero ahora no te has dado cuenta que ya se soltó la inteligencia artificial sobre ese teléfono. Y por eso ahora cuando tú estás viendo algo, muchas veces no necesitas ni hablarlo, solamente con el hecho de pensarlo. Y en el momento que tú abres tu teléfono para empezar a verlo, surgen aquellos pensamientos que tú estabas pensando. Empieza el teléfono a darte comerciales, a darte circunstancias de lo que tú estabas pensando solamente. ¿Será casualidad? No, no es casualidad. Es la inteligencia artificial que está moldeando tus pensamientos. Es la inteligencia artificial que está moviendo tu estilo de vida. Y es la inteligencia artificial que está y va a empezar a gobernar sobre los pensamientos de tus hijos. Los niños que nazcan a partir del 2095 en adelante, la persona que va a guiar la conducta, la moral de tus hijos va a ser la guía, la inteligencia artificial. Porque eso es lo que se empezó a meter ya hoy en el 2025. Ya todo se va a hacer digital. Ya todas las monedas va a empezar a desaparecer. ¿Cuánto tiempo piensas tú y te imaginas que va a pasar cuando ya el papel moneda, cuando ya las monedas se empiezan a desaparecer y todo va a ser digitalmente? Ahora va a haber monedas digitales. Ahora todo se va a mover digitalmente. Hasta llegar al punto de convencer al ser humano de ponerse aquel chip o aquella marca sobre su mano, dice la Escritura, o sobre su frente, para que toda su información, tanto bancaria, tanto como personal, toda su información sea clasificada en ese chip. Simplemente hoy, en el país de México, ya es oficial que la CURP, tú tienes que ir y tienen que tomar tus datos biométricos. No es que tú quieras, ya es un requisito. Y así poco a poco se te va a ir metiendo el sistema a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a todo tu ser querido. A mí me llama la atención lo que dice, y la predicación que tengo contigo es: pelea por tu familia. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 13, Nehemías está pasando un acontecimiento, dice: entonces, por las partes bajas del lugar, dentro del muro y de los sitios abiertos, puse el pueblo por familias. Nehemías sabía que la victoria no solamente es personal, tiene que estar la familia incluida, tiene que estar tu familia. Tú estás dispuesto a pelear por tu familia en contra del sistema. Estás dispuesto a pelear por tus hijos. Estás dispuesto a pelear por tu esposa, por tu esposo. Estás dispuesto a pelear por tus hermanos, por tu familia. Dice la Escritura: entonces puse el pueblo por familias. Los puse con espada, con lanza y con arcos. Hoy la familia tiene que estar bajo una autoridad, tiene que estar alerta. Y no solamente alerta, sino que tiene que estar dispuesta a luchar por sus principios, está dispuesta a luchar por su creencia, está dispuesta a luchar por su vida espiritual. Versículo 13 dice: entonces, por las partes más bajas, versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor. No temas delante de ellos, acordaos del Señor, dice la Escritura, que es grande y temible
es grande y temible. Y pelear por vuestros hermanos, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Es momento que nosotros nos levantemos y empecemos a pelear por nuestra familia. Oh, no sé si tú, pero yo en lo personal, cuando yo conocí a Jesús como mi Señor y Salvador, una de las inquietudes más fuertes que yo tenía era mi familia. Una de las inquietudes, una de las preocupaciones que yo tenía era que mi familia conociera también a Cristo, así como yo había conocido a Cristo. Recuerdo que cuando estaba en la ciudad de Nayarit pastoreando en la iglesia, yo miraba cómo Dios obraba de una manera especial, cómo familias venían a la iglesia y cómo familias venían recibiendo a Cristo. Venían los padres, venían después los hijos, venían también después los abuelos. Venía la familia buscando a Cristo. Y yo me regocijaba, miraba, wow, Dios, qué tremendo, Dios está rescatando a las familias. Pero dentro de mi corazón, dentro de mi ser, había un clamor, había un deseo, había una inquietud. Yo le decía, Señor, yo te doy gracias porque me tienes aquí. Soy un instrumento en tus manos para que familias te conozcan y estén viniendo a la iglesia. Yo me regocijo con ellos y yo me regocijo porque veo las familias transformadas, no solamente a los hombres, también miro a sus esposas, y no solamente a sus esposas, también miro a los hijos, y no solamente a los hijos, también miro a los abuelos venir a la iglesia a los pies de Jesucristo. Pero yo le decía al Señor, ¿pero qué pasó con mi familia? ¿Pero qué pasa con mi familia, con mis padres? ¿Qué pasa con mis hermanas? ¿Qué pasa, el Señor, con mis tíos, con mis tías, con mis primos? ¿Qué pasa con mi familia? Y en una ocasión, platicando con esto, Dios me dice: te voy a llevar con tu familia. Pero quiero que solamente observes lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a hacer. Y recuerdo que al fin de año, a cada fin de año iba a mi casa, porque yo vivía en Nayarit. Mi familia una parte estaba en Ensenada, Baja California, y otra parte estaba en San Luis Río Colorado, en Sonora. De Nayarit a Ensenada eran casi 3 días en autobús para llegar, y lógicamente no tenía para estar yendo y viniendo cada rato con mi familia, así que iba cada fin de año a ver a mi familia, a visitarlos, estar un rato con ellos, y luego me regresaba a la iglesia. Y recuerdo que un día Dios me dice: te voy a llevar y quiero que solamente observes lo que yo estoy haciendo. Hermano, tomé el autobús. Recuerdo que llegué a Sonora, a San Luis Río Colorado, donde nació mi madre. Recuerdo que llegué a la casa de mis tíos. Oh, aleluya. ¿Cuál era mi sorpresa? Que al estar platicando con mis tías, al estar platicando con mis primos, me daban testimonio que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Al escucharlo, yo le decía: Señor, gracias. Gracias porque tú estás haciendo la obra en mi familia. Gracias porque tú estás sobrando en mi familia. Después me llevó el Señor a Ensenada, donde estaban mis padres.
Y al estar con mis padres me di cuenta que mi familia también estaba buscando a Dios. Oh, hermano, recuerdo que cuando miré aquello que estaba pasando con mi familia, yo simplemente empecé a llorar y dije: Señor, gracias. Gracias porque mientras yo estoy trabajando allá en tu obra, tú estás obrando en mi familia. Mi familia está siendo alcanzada, mi familia está siendo salva. Y recuerdo que vinieron las palabras del Espíritu Santo y me dijo: mientras tú hagas lo que tengas que hacer en mi obra, yo voy a hacer la obra en tu familia. Mientras tú hagas lo que tengas que hacer, hermano, hermana, mientras tú busques a Dios con todo tu corazón, mientras tú clames a Dios con todo tu corazón, mientras tú le hables y le digas: Cristo, te amo, Cristo, aquí estoy, Cristo, te acepto como mi Señor, entonces Él estará hablando en tu familia y tú estarás viendo la mano de Dios, no solamente en tu vida, sino en toda tu familia. Aleluya. Oh, Santo. Estamos viviendo tiempos muy importantes. Si no tenemos en cuenta lo que está pasando, el mundo y el sistema va a descarriar a nuestra familia, pero es momento de pelear por nuestra familia. Tal vez tú también hayas visto muros caídos en tu vida, hayas visto en tu vida relaciones rotas, propósitos abandonados, tu fe apagada, lugares donde antes había protección, hoy solo quedan ruinas. Así se sentía el pueblo de Israel. Ahora en esas situaciones que los muros de la ciudad de Jerusalén habían sido destruidas. Ya era presa fácil para que viniera el enemigo y los saqueara, los robara y se llevaran todos sus bienes. Ellos se sentían asustados, se sentían agobiados y sabían que era momento de levantar los muros en su vida, en su familia, para proteger su familia, para proteger a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, a sus familiares. Es momento de levantar los muros. Y no te estoy diciendo unos muros físicos, te estoy diciendo que levantes unos muros con tu rodilla, que dobles tus rodillas y empieces a proteger a tu familia y empieces a orar y digas: Padre, en el nombre de Jesús, yo cubro a mi familia, yo declaro mi familia salva, yo declaro que mi familia viene a los pies de Cristo y verás que la gloria de Dios caerá sobre tu familia. El pueblo de Israel había regresado del exilio, pero aún vivían rodeados de miedo y de inseguridad en su vida. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, vienes del exilio, de la esclavitud, del pecado, del mundo, donde eras oprimido, donde eras oprimido por el pecado, por la maldad. Pero muchas veces nos encontramos rodeados de miedo, de inseguridades en nuestra vida. Y es momento de levantar los muros. Muros fortalecidos en la oración, muros fortalecidos en la lectura de la Biblia, muros establecidos, reforzados con oración, con ayuno. Me llama la atención lo que hizo Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 1 y
en adelante nos dice la siguiente: aleluya. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisquín, en el año 20, estando yo en Susan, capital del reino, que vino Ananín, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Aleluya. Fíjate bien. Dice, vino uno de mis hermanos con unos varones de Judá y les pregunté por los judíos, por los judíos que habían escapado, por los que habían quedado de la cautividad y por los de Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. Versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír mi oración, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, por los siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La palabra dice que cuando vino uno de los hermanos de Nehemías, él les preguntó por los varones de Judá. Me llama la atención que dice, le pregunté por los judíos, por los que habían escapado y los que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Aquí Nehemías nos habla algo. Dice que él les preguntó por los que habían escapado. Tal vez usted y yo ya escapamos de la cautividad, tal vez usted y yo ya escapamos del pecado, tal vez usted y yo ya escapamos del mundo, pero recordemos que tenemos familias que aún está cautiva allí en el medio de la necesidad. Y dice la palabra que el hermano le dijo, los que quedaron cautivos allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas con fuego. Cuando no hay una vida santa, agradable de Dios, toda nuestra ciudad, todos los muros que hay en nuestra ciudad son derribadas. Las puertas son quemadas y el enemigo tiene acceso para entrar y destruir a nuestra familia, entrar y destruir a causa del pecado que hay en nuestra familia. El enemigo viene y entra
y empieza a destruir a nuestra familia, porque los muros están derribados, porque no hay nada que los proteja a nuestra familia, porque no hay nada que proteja a nuestros hijos, no hay nada que proteja a nuestras esposas, a nuestro esposo, no hay nadie que proteja a nuestros padres, no hay nadie que proteja a nuestros seres queridos. Aleluya. Por eso cuando entendemos esto, tenemos que tener la misma actitud que tuvo Nehemías. Versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Se dolió, sintió la necesidad que había en la familia. No tenemos que ser ajenos a la necesidad que está pasando en nuestra familia. Somos salvos nosotros, pero también tenemos una familia que necesita la salvación. Aleluya. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné, oré oré delante del Dios de los cielos. Allí está la clave. Allí está la clave para que usted vuelva a levantarlos, para que usted levante los muros, para que usted empiece a proteger a su familia y que su familia venga a ser protegida. Usted tiene que empezar a orar, tiene que empezar a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Tiene que elevar su oración y decirle: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Ahora, cuando usted ha venido a los pies de Jesucristo, por ese pacto de misericordia, no fue porque nosotros fuéramos los más especiales de nuestra familia, no, es por la misericordia que estuvo Jesús en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Ahora, a través de ese sacrificio hubo un pacto, un nuevo pacto, un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y ahora por esos que le aman y que guardan sus mandamientos, que guardan sus palabras, que guardan sus escrituras, que somos tú y yo. Ahora usted le ama, ahora usted le guarda su palabra, trata de vivir una vida santa delante de Dios. A aquellos que han tenido aquel privilegio, ahora tienen que doblar sus rodillas, ayunar, orar, clamar delante de Dios, decirle: Padre, te ruego por mi familia, levanta mi familia. Aleluya. Estas palabras se ceden en el corazón. No se trata solamente de mover piedras y escombros. Estaban protegidos a sus familias, y se trata de proteger a sus familias y a sus hermanos, a sus hijos y a sus esposas, a sus casas. Se trata de proteger tu futuro, tu bienestar en Cristo Jesús. El pueblo de Dios entendió que la obra de Dios se requiere vigilancia constante, porque el enemigo no solo quiere destruir los muros, quiere borrar la esperanza en todo ser humano. Pero el que vela en oración y permanece firme, cuando decides luchar por tu familia, el enemigo vendrá con miedo, con cansancio, con distracción. Pero el que ora y vela gana. Quien trabaja con fe y defiende con valentía a su familia y pone su confianza en Dios, logra la victoria. Aunque venga el enemigo,
vendrá y querrá venir y hacer pedazos a tu familia. Vendrá a traerte miedo, a traerte circunstancias, traerá cansancio, te traerá distracción, pero el que ora y vela gana. Quien trabaja con fe y defiende con valentía y confía, logra la victoria en Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 7, nos dice lo siguiente: 4:7 dice la Escritura: pero aconteció que oyendo Zabalán y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asalón y los Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Fíjate bien lo que dice. Ellos se dieron cuenta que ya los muros estaban siendo reparados cuando vieron que los portillos, los pequeños agujeros que había en esa pared, en ese muro, estaban siendo cerrados. Dice, y los muros cuando Jerusalén sale eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice, y se encolorizaron mucho. Cuando el enemigo vea que los portillos, los pequeños agujeros que había en esos muros, donde podía y tenía acceso para entrar y golpear a tu familia, golpear a tus hijos, empiezan a ser cerrados, lógicamente se va a encolorizar, se va a enojar, porque ya no va a tener ningún acceso sobre tu familia. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Aquí el escritor a los Eclesiastés nos dice lo siguiente: que así como una mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista, una pequeña mosca que le caiga y se echó a perder todo aquel hermoso perfume, aquel hermoso olor. Así dice la Escritura, que una pequeña locura, así una pequeña locura, el que es y estimado como sabio y honorable. Así como aquella pequeña cosa hace perder el perfume, así es comparado en nuestra vida cuando una pequeña locura se comete en nuestra vida. Cuando le damos cabida a un pequeño pecado, una pequeña situación en nuestra vida, echa a perder nuestra vida. Por eso es importante empezar a tener, mi querido hermano, hermana, amiga que me escucha, es importante empezar a buscar, orar, empezar a clamar a Dios, empezar a buscarte y meterte a Dios día y noche. Dice la Escritura que Nehemías se metió a buscar a Dios día y noche, día y noche, día y noche. Recuerda que él
que tu familia está de por medio. Recuerda que tus hijos están de por medio. Recuerda que tus padres están de por medio. No vacile en ningún momento dejando de orar. Es momento de clamar. Es momento de levantarnos, en poner nuestras manos en una mano la espada y en otra mano empezando a reponer, empezando a levantar nuevamente el muro en nuestra familia. Termino con esto. Hechos capítulo 16 nos regala el Señor Jesucristo una hermosa palabra. Hechos capítulo 16, versículo 27 al 34 nos dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a leer del 25. Hechos capítulo 16, versículo 25 dice: pero a media noche orando Pablo y Sila, cantando himnos a Dios. Oh, aleluya, ahí está la clave. Orando, cantando himnos a Dios. ¿A qué hora estaban orando? A medianoche. Dice la Escritura, cantando himnos a Dios y a los presos, y los presos lo oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Dice, y despertando, aleluya, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, y entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y no solamente tú, sino también tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Te das cuenta el poder de la palabra? ¿Te das cuenta el poder de Dios? La palabra dice que cuando estos hombres, Pablo y Silas, estaban encarcelados, se pusieron a alabar, se pusieron a darle himnos de alabanza y empezaron a orar a Dios. Y en medio de esa oración, en medio de esa alabanza, en medio de ese problema, empezaron a alabar a Dios, y los presos lo escuchaban como ellos alababan a Dios. Y dice que de repente vino un temblor tan fuerte que sacudió todo aquel edificio, y las puertas se abrieron. Ese es el poder de Dios. Para Dios nada es imposible.
Nosotros mismos limitamos a Dios en nuestra vida cuando no le creemos a Él. Pero lo que me llama la atención fue lo que sucedió con este hombre. Dice la Escritura que él, cuando despertó y miró que las celdas estaban abiertas, él pensó que los presos se habían huido, habían escapado. En aquel entonces, para que si a ti como tú como soldado se te escapaban los presos, tú mismo pagabas con tu propia vida. Tú mismo eras asesinado por haber permitido que los presos se escapaban. Por eso este hombre dice las palabras que sacó su espada y estaba a punto de matarse. Cuando de repente Pablo le habla y le dice: no lo hagas, aquí estamos todos hemos escapado, aquí estamos. Dice la Escritura que aquel varón, al verlos, cayó frente a los pies de Pablo y Sila. Aleluya. Dice: y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú en este momento te estás preguntando qué tengo que hacer para ser salvo, si tú en este momento te preguntas qué tengo que hacer para recibir la salvación, para recibir a Dios como mi Señor y Salvador, Pablo aquí mismo le da la respuesta y le dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú verdaderamente estás preocupado por lo que el día de mañana, por tus hijos, por tu familia, acepta a Cristo para que tu familia también venga a los pies de Cristo. Aleluya. Pero me dice la Escritura que después, cuando ese hombre se levantó, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó sus heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida él aceptó a Jesús, pero también luego vino al verdadero arrepentimiento. Vino y se bautizó. El bautismo es decir públicamente que estás muriendo al mundo, que estás muriendo al sistema, que estás muriendo a la corriente que está moviendo y gobernando en este mundo hoy en el 2025. Bautizarse es estar muriendo al mundo. Cuando tú eres sumergido en el agua, tú estás diciendo: yo muero para este mundo. Cuando tú eres sacado de las aguas, que tú vienes diciendo: ahora yo vengo renaciendo en Cristo Jesús. Es un simbolismo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el versículo 34 dice: y oyéndolos y llevándolos, a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. No solamente la salvación llegó para él, sino llegó para toda su casa. Y estaban contentos, estaban regocijados porque habían creído en Dios. Oh, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, es importante que empieces a levantar los muros, a reedificar tu casa, a reedificar tu familia. Que empieces, alguien tiene que tomar la iniciativa. Si no quieres tomar la iniciativa, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tómala tú primero.
Cuando tú tomas la iniciativa en tu vida de recibir a Cristo y empezar a orar y a clamar a Dios, entonces tu familia verá tu testimonio y vendrá a los pies de Jesucristo. Si en esta noche, en este día, tú quieres empezar contigo mismo y recibir a Cristo como lo hizo este hombre, este soldado romano, y decirle, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Y cuando creas en el Señor Jesucristo, también tu casa caerá en Él, porque verá en ti la gloria de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar, Padre, y dile, Señor Jesucristo, en esta noche, en este momento te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis iniquidades, te pido perdón porque he pecado, he fallado. He vivido en un sistema, he vivido en unas circunstancias que no son agradables delante de tu presencia. Me arrepiento y te acepto como mi único suficiente Salvador, Jesús. Te pido que vengas a mi vida, te pido que vengas a mi vida, y no solamente a mi vida, ven a mi familia, a mi casa, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, a mis padres. Ven y glorifícate en mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para el día que tú vengas por tu pueblo, aleluya, yo pueda ser arrebatado e ir juntamente contigo a vivir en la nueva Jerusalén, aleluya. Hermano, Dios te bendiga. Y la clave ahí está: ora, ayuna, busca a Dios. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por todos aquellos que van a estar viendo este mensaje, este video, que allá donde estén, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú glorificado. Señor, si están sanos, Señor, si están enfermos, sánale ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad, en el nombre de Jesús se va ahora. En el nombre de Jesús, todo tormento espiritual, todo demonio, en el nombre de Jesús, le ordeno que salga fuera ahora por la sangre de Cristo. Oh Santo, en el nombre de Jesús, todo aquel que está entenebrecido en su mente, para que la luz del Evangelio no le resplandezca, en este momento lo declaro libre por la sangre de Cristo. Oh Padre, en tus manos pongo a todos y cada uno de los que van a estar viendo este mensaje. Glorifícate y exáltate. Sé tú su Dios, sé tú su Señor, sé tú su Rey. En el nombre de mi amado y Salvador Jesucristo te lo ruego. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Bendiciones para tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Y adelante, hay que luchar por nuestra familia, porque hemos entrado en tiempos muy, muy difíciles e importantes. Cristo viene pronto, ya no queda mucho tiempo. Lee la Biblia, estudia la Biblia, ora, ayuna, búscate, métete con Dios. Métete con Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén.